Es revelador encontrar a Jesús en un escenario religioso. Vimos en un episodio anterior a Jesús caminando a la orilla del mar de Galilea y llamando a 4 hombres que le iban a seguir. Ahora Jesús entra en un lugar, en un espacio religioso. Eran las sinagogas, no eran el templo. Las sinagogas eran lugares en donde los fariseos tenían sus reuniones para leer las escrituras del momento, hacían oración y había una exposición también de las palabras. Bueno, solo por mencionar 3 escenarios, en una ocasión Jesús entra a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras de Isaías vendrían a ser la bitácora del ministerio de Jesús: sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Bien, todo estaba bien aquí en este espacio. Jesús está hablando en un lugar en donde espera encontrar fe. Bueno, es ahí donde se espera realmente encontrar a Dios, en un lugar donde se lee las escrituras, donde se hace oración, donde se enseña. Pero no siempre es así. Mateo refiere esta narración. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía una mano seca. Preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, la levante? Pues cuánto vale más un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito de hacer el bien en los días de reposo. Y esto desencadenó a una ira, porque sanó al hombre y a Jesús quisieron expulsarlo. Quiero subrayar nuevamente: fue un espacio dentro de un lugar de reunión religioso. Pero Marcos, de quien venimos conversando el Evangelio, que es un Evangelio bastante corto, crudo, menciona otro evento en donde Jesús en una sinagoga interviene también. Y este es el pasaje central de hoy. Jesús y sus seguidores llegaron al pueblo de Capernaum en el día de descanso, día de reposo. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Toda la gente quedó impresionada con su enseñanza, porque él no enseñaba como los maestros de la ley, sino como alguien que tiene autoridad. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno, el cual gritó: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno y dijo: cállate y sal de este hombre. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito, salió de él, y todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse: ¿qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darle órdenes a los espíritus malignos y ellos le obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Está en sintonía de estos temas de aceite y vino con el alma herida. Y estamos conversando acerca de ese Jesús que incomoda a aquellos religiosos porque sana en un día de reposo, que incomoda al maligno porque le está interrumpiendo su trabajo, y esto lo hace en un espacio religioso. Jesús se presenta aquí en la casa de enseñanza de Capernaum. Jesús se integra en la vida religiosa del pueblo.
como lo notamos en el primer pasaje, era su costumbre ir. Las sinagogas, como he dicho, eran lugares de culto, especialmente después del exilio, se habían difundido por todas partes esos lugares, hasta las poblaciones más pequeñas. No se podían ofrecer ahí sacrificios, ten en cuenta eso, porque estaban reservados los sacrificios para el templo de Jerusalén. Así que estos espacios en donde se desarrollaba la oración, la lectura y la explicación de la ley eran edificios muy sencillos. Habían unas bancas para los fieles, un atril para las lecturas, un lugar, un armario donde se protegían los rollos de las escrituras bajo la responsabilidad de alguien. El comentario que hace Jesús es muy importante aquí porque la enseñanza provoca molestia, provoca desconcierto entre los que le escuchan. Se dan cuenta inmediatamente de la diferencia respecto de lo que Jesús enseña y cómo lo enseña a los otros maestros autorizados de su tiempo, esto es a los escribas. Yo solo puedo imaginar un sermón fresco, renovador, con una buena nueva, mientras que los que enseñaban en la sinagoga, los escribas o los fariseos, o los que tenían aquí la responsabilidad, quizás no hacían más que rumiar lo mismo y enseñar lo mismo. No había ninguna novedad. Pudiera ser muy tedioso y aburrido ir a una sinagoga en tiempos de Jesús. Pero Jesús llega a esta sinagoga para enseñar algo nuevo. Los escribas eran especialistas en esa materia, ¿no? Eran teólogos calificados, eran comentaristas, eran intérpretes de la ley. Si alguno tenía autoridad, dirían eran precisamente ellos. Pero la autoridad de Jesús impresiona a la gente, es una autoridad de otro tipo. Es una autoridad primero que viene de lo alto, que el pueblo reconoce, no por miedo, es una autoridad que viene desde dentro de la persona de Jesús. Era un hombre creíble. No era una autoridad que estuviera vinculada al puesto que se ocupaba, sino a la persona de él. Por eso la autoridad que él manda, proclama y actúa es su misma persona. Seguramente habían oído de Jesús. No se le da la palabra a cualquiera en una sinagoga. En esta ocasión, el ministerio del Señor, la obra del Señor, respaldaba sus palabras. Digamos que no estamos aquí con Jesús ante una autoridad profesional, institucional, sino ante la de uno que sin títulos, sin haber pasado por la retahíla de trámites impuestos por una profesión, se impone por algo bien distinto. En Jesús el mensaje es inseparable, insisto, de lo que Él es. Jesús, de alguna manera, no está de acuerdo con los maestros de la ley, porque Jesús está a favor de los pequeños, de los débiles, siguiendo el programa que había anunciado Isaías. Los maestros, por otra parte, imponían yugos insoportables, imponían demasiadas convenciones sociales y reglas. Quizás cada momento de ir a la sinagoga era agobiante porque lo que se escuchaba no era más que imposiciones, maldiciones, prevenciones, en fin, todo esto. Con la liberación del hombre endemoniado, Marcos quiere mostrar que la palabra de Jesús es eficaz, poderosa, es una palabra que es acción. El milagro es una manifestación de su autoridad. Y la gente pues queda estupefacta, desconcertada. Como digo, no es que Jesús estuviera haciendo un alarde de su poder. El poder mostrado por Jesús no es para él mismo, no es para su gloria, es en favor de los demás. Jesús no era un simple repetidor, rumiador de lo mismo al estilo de los escribas. Lleva algo nuevo en su contenido, en el tono. Su novedad está esencialmente en el hecho de que su palabra es una palabra que hace que algo suceda. Había precisamente en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios, es lo que dice el versículo 23 y 24.
En el lenguaje bíblico, el espíritu inmundo significa todo lo contrario a lo que es santo. Todo lo que se opone a esa santidad de Dios es considerado inmundo o impuro también. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Es la expresión que lanza aquí el endemoniado o el mismo demonio. Es como si dijera, ¿qué tenemos en común? ¿Por qué te metes en nuestras cosas? ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? ¿Qué hay entre tú y nosotros? O se trata de una protesta contra una intervención inoportuna, molesta, o es más bien diciéndole a Jesús, métete en lo tuyo y déjanos en paz. Jesús incomoda al enemigo. Y no solamente al enemigo, a veces en las mismas comunidades Jesús incomoda. Porque queremos un discurso siempre predecible. Hemos acomodado unas líneas alrededor del discurso y nos sentimos cómodos cuando estamos dentro de esas líneas. Pero a veces Jesús viene a interpelarnos, a decirnos salgan de esa comodidad. Es interesante el reconocimiento de Satanás porque es significativo, le está diciendo que es el Hijo de Dios. El demonio advierte que su reino se ve amenazado porque Jesús está entrando o está introduciendo el reino de Dios. Siente el enemigo que se tambalea su poder. Así que Satanás se convierte en un momento en el teólogo, que sabe que Él es el santo de Dios. Me hace recordar el pasaje de Santiago capítulo 2, versículo 19, en donde Santiago escribe, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, Satanás sabe quién es Dios. Pero la diferencia es que Satanás no puede obrar por el bien. Una cosa es creer teología y tener creencias en la mente, postulados en la mente, y lo otro es que eso baje del corazón a los miembros del cuerpo para ponerlo a actuar. Marcos pone en apuros el primer milagro que cuenta aquí, Marcos, es la liberación de un endemoniado. Es distinto Marcos, por ejemplo, cuando Juan escribe el primer signo, que es el milagro de Jesús realizado en unas bodas. Muy diferente la situación de unas bodas, aquí algo más bien un poco fuerte, ¿no? Jesús liberando a ese hombre en un espacio religioso. Leeremos en la relación, luego que hablemos del endemoniado Gadareno, un poco más de detalles acerca de este tema de Jesús liberando, haciendo liberación del demonio. Bien, Jesús no se aparta de la mentalidad de su tiempo, parece compartirla. Tampoco se preocupa Jesús de advertir que se trata de causas naturales para decir, este está endemoniado por esto, por aquello. Hoy hablamos de traumas, hoy hablamos de heridas de la niñez, hoy hablamos de temas psicológicos, mentales. Jesús no se ocupa de ese tema. Lo que hace Jesús más bien es liberar al hombre, liberar al hombre. No lo mete en una sesión, en un diván para que hable y se exprese y encuentre cuál ha sido la causa de donde ha llegado esta situación. Jesús libera. Es lo que encontramos a través de la doctrina de Jesús, de la doctrina de redención. Después vendrán quizás algunas explicaciones en cuanto a cómo el hombre pudo haberse contagiado, contaminado o traumado. Así que la liberación consiste en expulsar a un ocupante y abusivo, en liquidar las fuerzas del mal. Es un terreno que había sido usurpado y Jesús lo libera. El espíritu inmundo debe salir para que el hombre ocupado, bloqueado, secuestrado pueda salir a su vez de esa prisión y encontrar nuevamente la armonía y la unidad que ha perdido. Jesús es el gran vencedor de los demonios. A donde quiera que va, usando una palabra aquí, desembonía la tierra. Un hombre con un espíritu inmundo, dice Marcos. La llegada de Jesús a la sinagoga de Capernaum provoca un despertar brusco e irritado del maligno. ¿Qué tienes con nosotros?, le dice. Insisto,
El escenario aquí no es la calle, no es la orilla del lago, es un lugar religioso. Se siente amenazado el demonio por esa presencia de Jesús. Hace saltar las alarmas, le estamos fastidiando. Queridos oyentes de Aceite y Vino para el Alma Herida, Jesús sigue en su plan programático de Isaías. Ahora lo hace a través de aceptar las buenas nuevas del Evangelio, de creer en su presencia y ese programa liberador en el hombre, de morir a una vieja persona allí en las aguas del bautismo, para que al salir de las aguas del bautismo pueda, a la manera de Jesús, que después de 3 días en la tumba resucitó, el hombre también ahora disfrute de una vida nueva, liberada y renovada. Esa es la invitación de Jesús. Lo que Marcos describe es una escena cruda, insisto, en un espacio donde no debería estar el enemigo, pero allí está. Damos gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, pero también por las buenas nuevas. Él sigue liberando a los oprimidos. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga, y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.